decidido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle, véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, Electro Teleauditorio. Nuevamente en TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle. A la izquierda de sus pantallas se encuentra el abogado y licenciado en Historia Ismael Cepeda Ordóñez, cholutecano 100% y subdirector de la Cátedra de Valle. ¿Quién les habla? Horacio Barrios Solano, ambos cholutecanos, porque queremos poner en su lugar, en el lugar que corresponde, a ese hombre preclaro, a ese cholutecano, valga la redundancia, a ese hondureño, a ese centroamericano que se le llegó a llamar el hombre de las dos Américas porque tuvo perfil continental. Después de tantos años de muerto, 182 años de muerto, su pensamiento está vigente, sigue vigente y seguirá vigente. Qué hombre con qué ideas tan claras. Dentro de las facetas que vamos a tratar la tarde, la noche o el día de hoy es Valle el científico. Valle el científico. Porque decía Valle que las ciencias son relativas a las necesidades que han creado. Las necesidades son relativas a la organización física del hombre. Ahí en pantalla tenemos al hombre de las dos Américas, un mote o una diferenciación que la tiene bien ganada. Déjenme decirles que Pascal en su tiempo dijo: 3 grados de elevación del polo barajan la jurisprudencia. La jurisprudencia. Un meridiano o pocos años de posesión deciden la verdad. Las leyes fundamentales se mudan. El derecho tiene sus épocas. Donosa justicia que tiene un río o una montaña por sus linderos. Así que vamos a tratar de desarrollarles esa idea, una idea que tuvo José Cecilio del Valle como científico. Entonces va a preparar ese escenario imaginario allá por el siglo XVIII, allá en la metrópoli, en la Guatemala. Licenciado, esa cámara y esos micrófonos son suyos. Pónganos ese entorno para que desarrollemos a Valle el científico. No sin antes recordarle a usted, caballero, a usted, dama, a usted, niño, a usted, niña, y a todo el pueblo en general, que la Cátedra de Valle fue creada el 22 de noviembre de 1968. Y uno de los 3 Quijotes que rescató la Cátedra de Valle se llama Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional. Adelante, licenciado. Creo definitivamente que el tema acerca de Valle en su papel como científico es quizás uno de los más interesantes. En lo que nosotros podemos abordar, Valle tenía una expresión bien clara: en la escala de los hombres, el sabio es el primero. Y eso nos daba siempre que básicamente la preocupación por la ciencia pues hacen a Valle un hombre
particular. Esa vocación por el estudio, esa vocación por comprender el conocimiento y la ciencia, lo hacen a él un hombre singular. Un hombre cuya labor como enciclopedista, como hombre ilustrado, que buscaba comprender el conocimiento de su época, particularmente en las primeras 3 décadas del siglo XIX, nos han hecho comprender a todos los que han estado estudiando de cerca Valle, ya sea como biógrafos, ya sea como comentaristas, como antólogos o como compiladores. Entonces, la figura de Valle en relación a su papel como científico es, junto al tema de la educación, los dos pilares que la figura de Valle se alza soberbiamente. Es importante señalar que para Valle la ciencia era su mayor preocupación. Claro, hay que advertir que Valle no es un teórico de la ciencia, no es un hombre al que la ciencia le haya debido un sistema. Valle estudia la ciencia en función de los objetivos de la ciencia. Es así entonces que Valle no plantea la ciencia como los científicos de hoy en día, cuyos 3 elementos son constitutivos, como el campo y el objeto de estudio, como el método o como la teoría. Valle, al contrario, como hombre ilustrado, como enciclopedista, como un hombre que aspiraba al mayor cúmulo de conocimientos de su época, aborda la ciencia en la perspectiva de los objetivos de la ciencia. Y eso es importante porque Valle, al estar en comunicación con el conocimiento de su época, realmente nos demuestra que la preocupación por el mayor conocimiento y por los avances científicos de su tiempo son principalmente sus grandes tareas. Es así que Valle no solamente se concentró en leer lo que caía por esta zona de Guatemala y los libros que él mandaba a traer de Londres, de España o de Francia, sino también, lo más importante, es la correspondencia que tuvo con varios de los científicos de su tiempo. Esa correspondencia con los científicos como Alexander Humboldt, el barón de Humboldt, como a el economista español Álvaro Flores Estrada, o el conde de Sac, este alemán que recorrió Colombia y México, y básicamente el genio don Vicente Cervantes, este español también, son o constituyen parte de la preocupación de Valle acerca de la ciencia. Valle es un hombre que enfila el conocimiento científico de su tiempo y lo absorbe, lo estudia detenidamente, porque para él el pensamiento científico es, junto con la parte educativa, los dos pilares sobre que debe descansar toda preocupación sobre el desarrollo de las naciones centroamericanas. Totalmente de acuerdo con su postura, licenciado Cepeda Ordóñez, pero también tenemos que, yo le agregaría un componente más. Le agregaría, y no sé si ponerlo en el vértice superior o a uno de los lados, que es el derecho, porque su vocación siempre fue el derecho, no descuidando, vaya, algo paradójico, un abogado connotado, preocuparse por la geografía de una zona, porque él decía, para poder gobernar sabemos qué es lo que tenemos,
son las primeras cartas cartográficas que él se preocupa por estudiarlas. Obviamente tenemos que darle crédito a quienes se preocuparon, además de Valle, por estudiar a Valle todavía en este siglo XXI, a esta altura, hoy 26 de abril del año 2016, y hará unos 2-3 años, un argentino viajó a la Universidad de Francisco Marroquín en Ciudad de Guatemala para hacer su tesis doctoral, don Alejandro Gómez, y formó parte de la plantilla de catedráticos de esa universidad, siendo argentino. Y acordémonos que estamos hablando de un país desarrollado allá en el Cono Sur. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La otra situación es sobre el estudio que el de mutuo propio lo comienza a elaborar, o si no lo comienza a elaborar de mutuo propio, por encargo sobre una planta que más adelante el licenciado y abogado Cepeda Ordóñez les va a explicar a qué nos referimos. Otro detalle que hay que tomar muy en cuenta, selecto teleauditorio, que la Cátedra de Valle, reitero hasta la saciedad, y cuantas veces tengo oportunidad de estar en estos canales y en la Cátedra de Valle lo diremos, la Cátedra de Valle no es un panegírico, tampoco podemos convertirlo en una diatriba, porque somos humanos. Yo solo recuerdo a un profeta que decía, él tenía todas las virtudes y también todas las pasiones que cualquier hombre que no fuera dedicado al culto, al sacerdocio, a predicar la Sagrada Escritura lo tuviera. Pero en cambio le dijo Jehová en su tiempo, no le dice, hay cualquier cantidad, le dice, personas que no doblaron su rodilla a los Baales. Así las cosas, no tratamos de querer vender la figura de Valle, porque Valle se vende por sí solo. Sí. ¿Qué dice? Definitivamente. Cuando hablamos de la preocupación por la ciencia de José Cecilio del Valle, de su afición profunda, su vocación por las disciplinas de carácter científico, indudablemente la jurisprudencia, el derecho constituye también, porque para Valle el derecho no se constriñe a los códigos, no se reduce, no se circunscribe a esa idea de leer artículo por artículo o las instituciones del derecho, sino trasciende esa visión del derecho y le da un carácter científico, porque sostiene que las sociedades, el vínculo de la sociedad con el derecho es indudablemente la mejor forma de que las sociedades prosperen. Definitivamente. Es decir, Valle mira el derecho desde un punto de vista holístico. Sí, eso es una visión. La visión de él es una visión holística. Es una visión global. Global. Es macro, una visión total. Total. Así es. No deja rescoldos para personas que vengan atrás. Correcto. Definitivamente eso es lo que queremos transmitir, y cualquiera que diga, estos señores de Canal 20 que nos hablan de Valle porque son de Choluteca. Obviamente sí somos de Choluteca, de nuestra querida Sultana del Sur, pero eso no quiere, cariño no quita conocimiento. Al César lo que es del César. ¿Qué hombre puede llegarle a la altura de Valle en la materia científica, como jurista, como botánico, como periodista? ¿Cuál es el deseo que hemos tenido y que se lo hemos planteado
al señor presidente del Congreso Nacional y lo platicábamos con la hoy presidenta de las mesas panamericanas redondas, que el 22 de noviembre... Las mesas redondas panamericanas, la licenciada Dilia Zavala, que ya la tuvimos de invitada, que se fuese a celebrar los 200 años de la emancipación política a Choluteca a través de los congresos móviles. Obviamente estaremos para esa fecha, no sabemos. Sí. ¿Estará el doctor Mauricio Oliva como presidente? No lo sabemos, pero dejémoslo legislado. Claro, es importante en esta oportunidad, cuando abordamos la vocación de Valle por la ciencia, el carácter holístico de todo pensador. Hoy la ciencia ha revelado una característica, que no podemos tener ciencia con fracciones del conocimiento. Y en el caso de Valle, vivía preocupado no solamente por el derecho, la jurisprudencia, las leyes de India y todas las leyes despartidas de Castilla, vivía también preocupado por lo que es el derecho en sí mismo, como ciencia. Es decir, porque el derecho no solamente es una visión que llamaríamos normativa de la vida, reglamentada o de control, sino también que el derecho tiene una visión científica. Y Valle estaba en esa perspectiva. Por otro lado, también es importante anotar que Valle también destaca el papel de la estadística, el papel de las matemáticas en relación a la prosperidad. Y uno de los aspectos sobre los cuales las matemáticas constituyen también elementos de estudio en Valle, porque descubre que la noción del cálculo, que la noción al estudio de todos estos aspectos que tienen que ver con las matemáticas, con el cálculo, con la estadística, son realmente elementos que ayudan o que contribuyen a la formación científica de todos los estudiantes y de todos los jóvenes de generaciones que se van formando a lo largo de su tiempo. Por otro lado, ahí nosotros observamos que esta relación de Valle con científicos, como el caso de Alexander Humboldt, este científico alemán que visitó buena parte de Sudamérica y de México y que publicó un ensayo de la Nueva España, donde en 1804 este ensayo de Humboldt ha sido una pieza bien importante en la medición de la ideología criolla. Definitivamente, pero lo quiero interrumpir. Yo siempre repito algunas frases que digo en la misma conversación y hoy no va a ser la excepción. Dijimos al César lo que es del César. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, esta es la cátedra de Valle y ahí pueden apreciar el apoyo irrestricto hasta este momento que ha dado el doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, en el Congreso Móvil que se realizó en Choluteca. Quien está a la derecha de sus pantallas es el licenciado Víctor Cruz Asensio, director de la Casa de Valle, y el que está a la izquierda es este servidor de ustedes. Y en medio está una litografía debidamente enmarcada para que fuese puesta en un lugar de honor, porque en la Casa de Valle no había absolutamente nada de Valle. Y aprovecho también la oportunidad de felicitar al licenciado Cruz Asensio por ese disfraz que se encarnó a Don Quijote allá en Choluteca, aunque la Casa de Valle es otra cosa, pero a César lo que es del César. Perdone que lo haya interrumpido, pero también Valle, y con esto le cedo la palabra, decía Valle, es necesario multiplicar las relaciones de la sociedad, es necesario facilitar la comunicación de los pueblos para que haya ilustración
y progresen las ciencias. Adelante, licenciado. Sí, yo creo que cuando hablamos realmente de las relaciones de Valle con muchos de los científicos de su tiempo, particularmente hay tres que vamos a destacar en esta oportunidad. Primero es su relación y correspondencia, que ya lo habíamos dicho, con don Jeremías Bentham, el inglés, uno de los fundadores del utilitarismo, del pragmatismo en el pensamiento jurídico y de los sistemas en Inglaterra. Luego tenemos el barón de Humboldt, don Alexander, que es un botánico que recorrió América Latina y México y publicó, como lo decíamos hace un momento, un ensayo político de Nueva España. Este ensayo político es importante porque ya destaca el elemento de la ideología criolla. Es a través de la ideología criolla que Humboldt explica el nacimiento de las nuevas sociedades o naciones que pronto tendrán su mayor expresión en las guerras de liberación de América del Sur y de México. ¿Se les quedó en el tintero o ya lo había dicho? El varón, aquí tengo, el varón, mejor dicho, de M. Barón, porque en las notas de traducción del discurso de M. Barón en la instalación del Museo de Ciencias y Bellas Artes de Bruselas, sí, cuando Graco, que era un hombre oscuro, puso una acusación a Licinio Archiga, poeta de crédito, sí, diciendo que se suponía que él no era un hombre romano. ¿Y quién hizo esta defensa de él? Cicerón. Marco Tulio Cicerón. ¿Y cómo le llamamos nosotros a Valle? El Cicerón andino. El Cicerón andino. El Cicerón andino. Así que esa es la situación. Hablábamos de Jeremy Bentham o Jeremías Bentham, como Valle le llamaba mi padre. Ahí lo tenemos, Jeremy Bentham. Dijo Jeremy Bentham, ¿de qué sirve? Él concibió una idea cuando se encontró con las palabras la mayor felicidad para el mayor número. Y eso lo ponía en práctica José Cecilio del Valle. Así que... Es casi como la regla de Pareto, 20-80. Es decir, si la felicidad reside en el mayor número de ciudadanos, del 80%, pues poco nos podemos preocupar por el 20%. Pero cuando es al revés, cuando solo el 20% es el que disfruta de los bienes de la sociedad y el 80% está excluido, allí tendríamos una mayor preocupación. Definitivamente. Y aquí quiero traer a colación y tomamos como base, recuerden, tomamos como base la obra escogida de Valle. ¿Ustedes creen en este momento, en este siglo XXI, en el año 2016, ustedes creen, supónganse, que Napoleón hubiera abierto su alma francamente y les hubiera dicho a los franceses en aquel tiempo: los tiempos de la revolución son los más bellos para los militares que viveza y valor. Yo engañaré a todos los partidos, hablando a cada uno su idioma. No descubriré de una vez la inmensidad de mi ambición. Seré el primer general del ejército, luego el cónsul temporal, después el cónsul perpetuo y al fin el emperador, rey, tirano y déspota. Mi elevación será realmente la obra de la fuerza, pero aparecerá como carácter de voluntad general de la nación. Disolveré esa asamblea de representantes del pueblo, desterraré, decapitaré a los hombres que bien amen la libertad de su patria. ¿Ustedes creen que un líder político le dice a esa masa esto que decía Napoleón, o que Napoleón o que los franceses se hubieran dado cuenta de los fines aviesos que tuvo Napoleón, lo hubieran apoyado? Obviamente que no, pero
Bien explica el abogado y licenciado en Historia la ley de Pareto. Mayoría 80, minoría 20. Lo ideal sería 100 a 100, pero vivimos en un mundo donde el gobernante es el rey de las tinieblas y jamás encontraremos el Estado ideal. No vamos a encontrar la mujer ideal, no somos los hombres ideales, no encontramos el gobierno ideal, porque el ideal es un 100%. Óigame, si a veces no tenemos ni el 100% de aceptación con nuestra familia consanguínea o por afinidad, mucho menos con una masa de votantes. ¿Qué opina? Sí, yo creo definitivamente que este discurso que traduce Valle acerca de toda esta revuelta que hubo realmente jurídica allá en la Roma imperial y que luego va siendo traspuesta al tiempo de Napoleón, solo demuestra una cosa real. Valle conocía o tenía un buen conocimiento de la historia universal en su tiempo. Y hay otra, siempre hablando sobre sus relaciones con Humboldt, que es importante destacarlo el día de hoy. Valle escribe a Humboldt y le dice: varón, quiero que usted, cuando nuevamente haga un viaje por nuestra América, no deje de visitar Guatemala. Y creemos que lo invita para que él pueda tomar un mejor conocimiento y hace una comparación con los recursos naturales y mineralógicos entre México y Centroamérica. Le dice Valle a Humboldt que Centroamérica también tiene riquezas que merecen ser conocidas y destacadas en los informes que Humboldt publicó en su época en Europa. Esto creo que para mí es fascinante porque Humboldt reconoce a Valle un hombre preocupado por la divulgación cultural y científica de Centroamérica. Yo le voy a rogar a nuestro codirector que lo que continúa, por favor se lo diga a nuestro selecto auditorio que nos ve y nos escucha a través de TV20, canal del Congreso Nacional, en el próximo segmento. No nos cambie, ya regresamos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? Un intelectual que se adelantó a su época. ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle, véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos, selectos del auditorio que nos ve y nos escucha, con la Cátedra de Valle en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, de acuerdo al horario que usted nos esté viendo. Antes de cederle la palabra a nuestro codirector, quiero mandar unas felicitaciones, en primer lugar, hasta allá a Jacksonville, al magíster Camilo Enrique Valle, mi cuñado, hermano de mi esposa, que hoy está cumpliendo 25. Hasta allá, felicidades para el clan Valle Majano. Pero también quiero felicitar al doctor Livio Ramírez, al doctor Miguel Albero, embajador de España en Honduras, y al periodista, abogado y escritor don Juan Ramón Martínez, porque fueron ellos, presidente de la academia. Es decir, presidente de la Academia de la Lengua, porque estos tres personajes, y también al doctor Neri Gaitán, porque fueron estos personajes que me inspiraron a mí para publicar
algo sobre el Quijote. Sin embargo, déjenme decirles, me confieso públicamente que cometí un error, escribí mal una palabra y era inaudito, era imperdonable que en el Día del Idioma lo estuviéramos ultrajando y por eso lo bajé, pero lo vamos a volver a subir. Eso sí ¿Solo era un error o varios? No, solo era una... en vez de poner la B de Olancho, puse la B de Comayagua. Si no me entienden, les voy a decir. En vez de poner la B dental, puse las 2 B labial. No obstante, así recibí felicitaciones, porque creo que no se dieron cuenta, pero... No, fueron indulgentes también. Bueno, también fueron indulgentes, sí. Pero la conciencia... Que fueron más al contenido que a la forma. La conciencia me traicionaba. ¿Cómo es posible? Pero el Premio Nobel de Literatura, don Gabriel García Márquez, recuerde, siempre abogó por la escritura libre, sin ataduras de la Real Academia y de todos los diccionarios. Así que Gabriel García también se tropezó y escribió un par de artículos sin ninguna regulación ortográfica. Sí, pero... Claro, a Gabriel García Márquez le perdona porque Premio Nobel, ¿verdad? Agavo. Y también tenemos que informarles... José Gabriel. A todos nuestros electos telescritorios que hoy está la cima. Hay una página web donde van a encontrar todas las obras que Gabriel García Márquez escribió, aunque se expresó mal de Francisco Morazán en un tiempo. Bueno, repitió nada más lo que había... Entonces hay que informarse bien cuando la persona no tiene suficiente elemento de juicio, que no emita ningún juicio ni en contra ni a favor porque está ignorante. Continúe, licenciado. Es que Gabriel García lo toma de Eduardo Galeano en Penas Abiertas de América Latina, y muy posiblemente Eduardo lo tomó del periodista estadounidense William Crane, que en su libro Democracias y Tiranías en Centroamérica, ¿verdad?, destaca inexactamente algunos datos sobre la figura ecuestre del general Francisco Morazán. Entonces hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Y como hondureños doblemente obligados a esa defensa. Y además como morazanistas, hombre, bueno, como morazanistas. Sí, no, está bien. Entonces yo... Antes de que se me olvide, quiero manifestarles que el hecho de que sea director de la Cátedra de Valle no es óbice que sea morazanista, porque yo soy morazanista desde los años 57. Ajá. Vean, hay un montón de gente que me está viendo y me está escuchando que no había nacido siquiera. Sin embargo, yo adquirí un compromiso con José Cecilio del Valle a partir del año 2009. Disculpe la interrupción, continúe. No, entonces decíamos que, como señalamos al inicio del programa, en este aspecto de la vocación científica, de su predisposición al estudio de la ciencia, Valle tuvo una extraordinaria y profusa correspondencia con destacados científicos europeos. Voy a decir dos que son, o tres digamos, que son todavía, que deben de nuestra teleaudiencia de Canal 20, y gracias a la generosidad y al patrocinio del doctor Mauricio Oliva Herrera, nuestro compatriota, paisano, nos den de importancia que los hondureños y todos nuestros oyentes tengan claridad de quiénes son esos personajes de la correspondencia con Valle. El conde de Sac. El conde de Sac era un botánico alemán que recorrió también América, y Valle le plantea, igual que se lo había planteado a Humboldt, que también deben conocer Centroamérica, porque Centroamérica también tiene muchos recursos y novedades naturales que deben ser conocidos. Otro personaje que tuvo realmente correspondencia muy interesante
es con el economista Álvaro Flores Estrada. John Stuart Mill, no se le olvide, Sí. John Stuart Mill, tocante al utilitarismo. Al utilitarismo. Entonces digo que Álvaro Flores Estrada es un español que publicó un tomo sobre economía política allá por 1828 y que fue reimpreso en 1831, y Valle realmente lo señala y tuvo una correspondencia, porque Valle, como todo seguidor de las ideas de Adam Smith, él también conoció los trabajos de Álvaro Flores Estrada. Otro también es el Monsieur Julien, que este era un francés, un publicista francés, que es importante porque acompañó a Napoleón en la campaña de Egipto. El señor Julien acompañó a Napoleón en esa campaña, y recuerda usted aquella frase célebre cuando los soldados franceses contemplaron las pirámides en Egipto y las esfinges. Él, ¿verdad?, al verlos asustados, les dijo: recuerden que son siglos que los contemplan. No sé, por ahí está el asunto. Entonces, el punto esencial también es que él tuvo una correspondencia con don Vicente Cervantes. Este era un español radicado en México, que Valle conoció cuando estuvo esos 18 meses allá en la ciudad de Anahuac. Entonces yo creo que la correspondencia particularmente con los que hemos señalado, Humboldt, Flores Estrada, el Conde de Sade, Cervantes y Julien, este francés, es importante destacar que Valle entraña una correspondencia como todo científico. Y hoy que abordamos esta figura de Valle y los resultados de su pensamiento, estamos convencidos de su visión global, de su visión total de Valle en relación a la ciencia. Y de manera particular, creemos también que sus estudios sobre las matemáticas y sobre la estadística completan su visión holística de la ciencia en su momento. Yo ratifico lo que el licenciado y abogado nos acaba de mencionar. Decía Valle, las matemáticas tienen una influencia muy lata. Ese compás, ese semicírculo, ese teodolito que parecen en entretenimientos de la juventud, son instrumentos de grandes operaciones en lo político, en lo económico, en lo físico y en todos los aspectos. Así las cosas, volvemos a tomar lo que escribió ese hombre que ustedes miran en pantalla. Hoy ya es un anciano, pero que dio sus mejores años en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y regresó a Guatemala, constitucionalista. Él es nada más ni nada menos que el doctor Mario García Laguardia. Yo me alegré cuando me dijo el licenciado Cepeda, hoy maestrante en historia, que iba a haber una teleconferencia con el doctor Carl Montoya, que está sacando una especialización después de ser doctor allá en Valencia. Entonces, él me decía, no tuvimos la oportunidad porque él también, cuando el lanzamiento de ese libro, se expresó, pero ahí nomás hizo la corrección. Dijo el doctor Carl Montoya, bueno, Valle fue anexionista, pero eso fue el 15 de septiembre del año 2011, allá en Ciudad de Guatemala, en la sede de la sociedad, en la sede de la Academia de Geografía Guatemalteca. Así las cosas,
antes de que se nos vaya el pájaro para San Antonio, como decía un periodista que ya goza de la paz del Señor, que ya pasó a mejor vida, yo creo que es justo y necesario dejar descansar a la obra escogida de Valle y nos centremos en unos 3, 4 programas en las cartas de y para Valle. No sé si le parece. Indudablemente que sí. Porque esa rica correspondencia sí, es lo que hace realmente más atractivo el estudio. Porque acuérdense que de la obra de Valle, la obra escogida de Valle son 2 tomos. Claro. Y ya hemos evacuado este primer tomo. Sí. Entonces, yo creo que sería para que no entre en un letargo, un anquilosamiento, si cabe el vocablo, de que solo estamos hablando de la obra escogida. Tenemos varias bibliografías, pero esto se toma por consenso con el codirector, porque él es una autoridad en historia y lo va a hacer va a ser exponencial cuando él obtenga su maestría en historia, porque es un estatus mayor y además más billete por clase. Bueno, eso esperamos que así sea. No, es que así es, ¿verdad? Reclasificación. Sí. ¿Verdad? ¿Qué le parece para anunciarlo? No, yo creo que sí, vale la pena oficialmente. Realmente. Así es. Podemos tomar la edición de las cartas de la editorial Porrúa, la editorial mexicana. También tenemos las cartas, las nacionales, que se publicaron en los años 50 y 60, que son importantes porque allí también destacamos el valle íntimo, el valle el humanista, el hombre cerca de su familia, de un padre preocupado por sus hijos. Pero antes de concluir esa parte, creo que la podemos ya ir señalando alguna para seleccionar las cartas más importantes. Quiero también señalar en este aspecto de la figura de Valle como científico, y es las traducciones que hizo tanto del francés como del inglés, y que fueron publicadas algunas de ellas en El Amigo de la Patria y los otros en El Redactor General, que Valle empezó a publicar ya para 1825. Una de ellas es el trabajo, ¿verdad? Es el trabajo sobre el abad de San Pedro. Sí. ¿Verdad? Ese trabajo también tengo aquí unos apuntes. El abad de San Pedro, llamado Carlos Irineo Castel, Valle tradujo la obra Proyecto de Paz Perpetua. También de otro francés, el abate Gregoire, el proyecto de declaración de derechos de gente. Este derecho de gente es lo que hoy se denomina derecho internacional. Es importante porque Valle los tradujo del francés, igual que tradujo del inglés algunas de las obras de Bentham. Creo que esa labor de traducción intelectual, esa parte de las traducciones nos muestra también a un Valle sumamente interesado en la divulgación cultural, porque una de las limitaciones muchas veces es que América Latina no ha tenido en su formación traductores así en una cantidad suficiente como para abarcar el mundo del habla inglesa. Nosotros muchas veces encontramos libros hoy en día de versiones que salen el 2016 y muchas veces van siendo leídos hasta el 2021, 2020, porque las traducciones llegan con 3 o 4 años de retraso. Entonces, Valle, para que el público que lo leía en El Amigo de la Patria, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica, estuviera al tanto
de una serie de publicaciones en Europa, Valle procuraba que fuesen traducidas y comentadas, y eso le da ya a su figura de científico, le da realmente una mayor connotación y nos pone a todos nosotros, los admiradores de la figura de Valle, que este era un hombre extraordinario, un hombre trabajador intelectual, que no descansaba, que la mayor parte de su tiempo pasaba consagrado al estudio de la ciencia. Definitivamente. Aquí selecto teleauditorio tengo el calendario del mes de mayo del año 2016. Tenemos 5 martes. Martes 3, martes 10, martes 17, martes 24 y martes 31. Yo diría que un martes vamos a hablar de las cartas de y para Valle. Otro martes vamos a hablar de las cartas familiares, es decir, las vamos a intercalar para que el pueblo se dé cuenta efectivamente quién fue Valle. Déjenme decirle lo siguiente a manera de pregunta. Posiblemente no les interese, pero la pregunta ahí va. ¿Usted quiere ser rotario? Tiene que presentar una solicitud y aprobarlo. ¿Usted quiere pertenecer al country club? Tiene que presentar una solicitud. A la Academia de la Lengua. Que dicho sea, allá voy. Que dicho sea de paso, esa solicitud que usted apunta, que usted llena, la ponen ahí en el tablero, en la tabla de avisos, para que todos los socios miren si usted lo consideran apto para pertenecer. ¿Quiere pertenecer a la Sociedad de Geografía e Historia? La Geografía e Historia, ahí no, ahí lo invitan. Pero la sociedad tiene que llevar el respaldo de directivos para que lo propongan a uno candidato. Sí, pero es decir, pero a Valle viene la Sociedad de París, sí, de escritores de París, sí, de la educación, le ofrece, sí, le dio la membresía, sí, sin él pedirla. Óigame, no es un mérito para Choluteca, para Honduras, para Centroamérica, para esta Hispanoamérica. Óigame, claro que sí, pero la verdad de las cosas es que pasó, como decía Matías Funes, la cátedra de Valle era letra muerta. Hoy ya no es letra muerta. Claro. Mientras, que conste, mientras tengamos el apoyo del Congreso. Del Congreso, ¿no? Y agradecemos siempre la gentileza que ha tenido el doctor Mauricio Olivo Herrera, presidente del Congreso, de compenetrarse de esta figura epónima del pensamiento ilustrado de Centroamérica, que esté en la figura de José Cecilio del Valle. Aquí hay que ser categóricos que realmente, promoviendo la figura de Valle, promocionamos la ciencia, la cultura y uno de las figuras más importantes de la ilustración de Centroamérica. Un enciclopedista, un iluminista, no un Illuminati, un iluminista de Choluteca. Sí. Pero como siempre hay un pelo en la sopa, el otro día me dijeron, pero Valle no vivió en Choluteca solo los primeros años. Sí es cierto, no es cierto. Sí. Ajá. ¿Y? No, pero, no, espérate. sí, claro. No, yo que le digo, no, yo también le digo, pero sí, yo pensé que me iba a aportar algo, sí, por lo menos una hipótesis, una crítica o una tesis. Ajá. Sobre por qué. Bueno, sí, yo soy de Choluteca y me quedé viviendo acá, claro, ¿verdad? Sí. Tú también. Sí. Entonces, la mujer y el hombre saben dónde nacen, pero ignoramos dónde van a descansar nuestros restos mortales. Sí, eso. Nuestros sí, despojos.
Y eso ocurrió con Valle, ¿Sí? porque él todos los años pasaba a descansar a sus haciendas de la Concepción, el final del año. Así es. Pero él se fue, aparentemente iba bien de salud, y allá las complicaciones de la angina de pecho y todo lo demás, vimos que los resultados del destino son otros, ¿verdad? Así es. Bueno, pues selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, reiteramos este TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, la Cátedra de Valle. Reiteramos, no es un panegírico para Valle, tampoco es una diatriba. Sin embargo, excito a esos jóvenes que están por salir, que estudien a Valle, que defiendan a Valle, que tiren por la borda esas tesis de López Jiménez que nosotros le hemos hecho acá. Ya el tiempo se nos agotó y solo nos resta decirle a nuestro selecto auditorio cerrar este programa, agradecerle a nuestro codirector y decirle a todo el selecto teleauditorio que soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. Hasta la próxima. No nos cambien. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle, véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país.